La verdadera historia del Ho'oponopono, de una antigua ceremonia familiar a 4 palabras que recorrieron el mundo. Quizá hayas escuchado alguna vez estas 4 frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Son sencillas, tan sencillas que podríamos pensar que el Ho'oponopono nació así, como una especie de mantra que una persona repetía en silencio para encontrar paz. Pero no fue así. Mucho antes de convertirse en 4 palabras repetidas alrededor del mundo, el Ho'oponopono tenía otra forma, una forma mucho más humana, más profunda y también más exigente. Para conocerla tenemos que viajar varios siglos atrás, hasta unas pequeñas islas rodeadas por la inmensidad del Océano Pacífico. Tenemos que viajar a Hawái. Imagina por un momento una familia hawaiana. Algo ha ocurrido. Quizá 2 hermanos han dejado de hablarse. Tal vez existe una promesa incumplida. Un resentimiento lleva demasiado tiempo creciendo. Alguien se siente traicionado. Hay palabras que nunca fueron dichas o palabras que se dijeron y todavía duelen. La familia comienza a sentir que algo se ha roto. Y entonces sucede algo que hoy quizá nos resulte extraño. El problema no se considera únicamente asunto de 2 personas. La desarmonía de uno puede afectar a todos, porque dentro de la antigua cosmovisión hawaiana, la persona no estaba completamente separada de su familia, de sus relaciones, de la tierra, ni de su dimensión espiritual. Todo estaba conectado. Por eso, cuando algo se rompía entre las personas, había que intentar ponerlo nuevamente en orden. Y justamente de allí nace la palabra Ho'oponopono. En hawaiano, Ho representa la idea de hacer, causar o producir. Y pono es una palabra extraordinariamente rica. Puede significar correcto, apropiado, justo, íntegro, equilibrado, en buen orden. Por eso, Ho'oponopono puede entenderse como poner las cosas en orden, corregir aquello que se ha desajustado, restaurar el equilibrio. Y aquí aparece la primera gran diferencia con la forma en que muchas personas lo conocen actualmente. El Ho'oponopono tradicional no era una persona sola repitiendo frases. Era una familia intentando reconciliarse. Cuando existía un conflicto importante, las personas involucradas podían reunirse. El encuentro era guiado por alguien respetado por la familia. Podía ser un anciano, una persona con autoridad moral, alguien conocedor de la tradición o un especialista capaz de conducir el proceso. A esta figura se le podía dominar Haku. Su misión no era decir quién era bueno y quién era malo, tampoco determinar quién había ganado la discusión. Su misión era mucho más difícil: ayudar a que apareciera la verdad, porque no puede existir reconciliación auténtica mientras cada persona intenta proteger únicamente su versión de la historia. El encuentro comenzaba con una oración. Después se exponía claramente el problema y entonces empezaba algo que quizá hoy necesitamos más que nunca: escucharse. Cada persona tenía la oportunidad de hablar. Se exploraban los hechos, las emociones, los resentimientos, las heridas,
las responsabilidades, y si la tensión aumentaba demasiado, el proceso podía detenerse. Había silencio, tiempo para respirar, tiempo para pensar, tiempo para evitar que la ira volviera a convertir las palabras en armas. Después llegaba uno de los momentos más difíciles: reconocer tu propia parte. Reconocer lo que nos corresponde. No se habla de cargar con aquello que pertenece al otro, sino reconocer con honestidad: esto fue lo que yo hice, esto fue lo que yo dije, esto fue lo que yo provoqué, esto es lo que necesito reparar. Esta parte fue mi responsabilidad. Para esto se necesitaba mucha humildad. Entonces, se abrían las posibilidades. Aparecía la disculpa, el arrepentimiento, el perdón, la reparación. Y finalmente llegaba algo que se llamaba gala, la liberación. No significaba fingir que nada había ocurrido. No significaba borrar mágicamente el pasado. Significaba intentar desatar aquello que mantenía emocionalmente atrapadas a las personas. Pero existe un detalle hermoso de esta antigua práctica que pocas veces se cuenta. Después de atravesar el conflicto, después de hablar, después de llorar quizá, después de reconocer errores, después de pedir perdón, la familia podía terminar compartiendo alimentos. Volvían a sentarse juntos. La comida se convertía en un símbolo porque reconciliarse no era solo decir te perdono. Era poder volver a compartir la mesa, volver a mirarse, volver a reconocerse como parte de una misma familia. La verdadera pregunta del Ho'oponopono no era ¿quién tiene razón? La verdadera pregunta era ¿cómo volvemos al Pono? ¿Cómo regresamos al orden? ¿Cómo dejamos de lastimarnos? ¿Cómo reconstruimos algo que se rompió? Durante generaciones estas prácticas fueron transmitidas dentro de las familias hawaianas. Y aquí aparece una mujer fundamental para que hoy podamos conocer mejor esta historia: Mari Kawena Pukui. Pukui fue una de las grandes guardianas y estudiosas de la cultura hawaiana del siglo XX. Investigó, recopiló y documentó lengua, costumbres, historias y prácticas tradicionales. Gracias a trabajos como los realizados por ella, hoy podemos comprender que el Ho'oponopono era mucho más que las 4 frases que posteriormente se harían famosas. Era un proceso estructurado de verdad, responsabilidad, diálogo, reparación, perdón, reconciliación. Pero entonces el mundo comenzó a cambiar y el Ho'oponopono también cambiaría. Llegamos ahora al siglo XX. Las familias ya no vivían necesariamente juntas. La sociedad hawaiana había cambiado profundamente. Las personas migraban, las estructuras familiares eran diferentes. Reunir físicamente a todos los involucrados en un conflicto ya no siempre era posible. En ese momento aparece una mujer que marcaría un antes y un después. Morna Simeona. Morna nació en Honolulu en 1913. Fue reconocida como especialista vinculada a la tradición hawaiana de sanación. Y
durante la década de 1970 comenzó a desarrollar una adaptación moderna del Ho'oponopono. Su propuesta era revolucionaria. Ya no era indispensable reunir a toda la familia. Las personas podían comenzar el proceso dentro de sí mismas. Morna desarrolló un sistema conocido como autoidentidad a través del Ho'oponopono. Y con ella apareció con mucho más fuerza un concepto que sería central en la versión moderna: las memorias. Según esta visión, muchas veces no reaccionamos únicamente a lo que sucede en el presente. También reaccionamos desde acuerdos, patrones, creencias y experiencias acumuladas. Algo ocurre afuera, pero algo se activa adentro. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es solamente ¿qué está haciendo la otra persona?, sino ¿qué está despertando esta situación dentro de mí? Allí aparece la idea de la limpieza. No para controlar al otro, no para obligar al mundo a comportarse como queremos, sino para trabajar con aquello que se está activando dentro de nuestra propia experiencia. Era un cambio enorme. El Ho'oponopono había pasado de ser principalmente una práctica familiar de reconciliación a convertirse también en un camino individual de trabajo interior. Entre los alumnos y colaboradores de Morna había un hombre que posteriormente llevaría estas enseñanzas a una audiencia todavía mayor: el Dr. Hyu Lim. Hyu Lim difundió conceptos como la limpieza de memorias, la responsabilidad personal y aquello que denominaba regresar al estado cero. Alrededor de él surgía una de las historias más famosas y también más controvertidas del Ho'oponopono moderno: la historia del Hospital Psiquiátrico de Hawái. Según el relato popularizado posteriormente, el Dr. Hyu Lim había trabajado en una unidad psiquiátrica forense, donde se encontraban pacientes considerados especialmente difíciles. Aquí comienza la parte extraordinaria de la historia. Se cuenta que Hyu Lim no realizaba una terapia tradicional directamente con cada paciente. En cambio, revisaba cada expediente. Y al revisar cada expediente, esto le daba la oportunidad de trabajar con él mismo. Mientras observaba las historias de los pacientes, se preguntaba: ¿qué está apareciendo dentro de mí de lo que veo en cada expediente? ¿Qué hay dentro de mí de lo que veo en mis pacientes? Y él realizaba su propia limpieza. Con el paso del tiempo, según este relato, el ambiente comenzó a cambiar. Los pacientes que necesitaban fuertes restricciones habían mejorado mucho. El personal había comenzado a sentirse diferente. Y muchas personas habían sido trasladadas a hospitales menos restrictivos o incluso a sus domicilios. Finalmente, esta unidad había cerrado porque ya no era necesario que ellos estén. Una historia fascinante, pero necesitamos hacer una pausa porque respetar una práctica espiritual también significa contar la historia con honestidad. Esta experiencia se conoce por relatos, por entrevistas, por libros de divulgación, pero no existe documentación científica pública que pueda darnos
la suficiente convicción para afirmar científicamente que todo un pabellón fue sanado exclusivamente con el Ho'oponopono. Por eso, escuchamos los testimonios atribuidos a Heulin, pero reflexionamos siempre sobre el significado. No lo presentamos como una demostración médica comprobada. Y hacer esa distinción no debilita el Ho'oponopono, al contrario, lo vuelve más honesto. Años después aparece otro nombre, Joe Vitale. Vitale era conocido por sus libros de desarrollo personal y por su participación en el mundo de la autoayuda. Cuando conoció la historia de Heulin, quedó profundamente intrigado. ¿Cómo podría alguien afirmar que habría trabajado sobre otras personas trabajando solo consigo mismo? De ese encuentro surgiría el 2007 el libro Cero Límites. Y allí ocurrió algo decisivo. El Ho'oponopono comenzó a viajar masivamente fuera de Hawái. Llegó a Europa, Latinoamérica, Asia, atravesó las redes, el internet, empezaron los talleres, libros, videos, cursos y poco a poco 4 expresiones comenzaron a representar casi todo el método. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Las 4 frases conquistaron el mundo, pero también ocurrió algo curioso. Mientras más famoso se hacía el Ho'oponopono, más se olvidaba su historia. Porque el Ho'oponopono no nació con las 4 palabras tan mágicas y significativas. Tampoco nació como una técnica para atraer dinero. No nació como una fórmula para conseguir que otra persona regrese. Y tampoco nació como una manera de negar nuestros problemas. El Ho'oponopono nació alrededor de personas sentadas frente a frente, intentando hacer algo profundamente difícil, decirse la verdad, asumiendo la responsabilidad que a cada uno tenga, reconocer la herida, aceptar en qué lugar nosotros necesitábamos reparar, aprender a perdonar y decidir que aquel conflicto ya no seguiría gobernando nuestras vidas. Tal vez allí encontramos el verdadero corazón del Ho'oponopono. Porque después de todos los cambios, después de Morna, después de Heulin, después de Joe Vitale, después de las 4 frases, hay una idea que pertenece. Volver al pono, volver al equilibrio, volver al orden, volver a una relación más consciente con nosotros mismos y con los demás. Quizá ahora podamos escuchar las 4 frases de otra manera. Lo siento, reconociendo que hay algo en mí que necesito reparar, reconociendo que hay algo que duele. Perdóname, reconociendo que hay algo que necesito liberar. Gracias, aceptando la oportunidad de mirar aquello que antes no podía ver, porque ya no veo afuera. Ahora lo quiero encontrar dentro de mí. Te amo. Elijo regresar al cuidado, a la compasión, a una manera diferente de relacionarme. Quizá esté en aquello que somos capaces de hacer después de pronunciarlas. Porque decir perdóname sin reparar, decir te amo mientras seguimos lastimando, decir gracias mientras seguimos negando nuestro dolor, no nos vuelve precisamente a esa situación de armonía, que es el pono, que es la verdadera misión del Ho'oponopono. Las palabras pueden abrir una puerta, pero somos nosotros que necesitamos atravesarla.
Esa podría ser la enseñanza más hermosa de la historia. El Ho'oponopono recorrió un camino enorme. Nació alrededor de familias que buscaban reconciliarse, fue preservado por generaciones, documentado por guardianes de la cultura hawaiana, transformado por Morna Simeona, difundido por el Dr. Hewling y llevado a millones de personas a través de autores como Joe Vitale. Pero después de todo ese recorrido, la invitación sigue siendo sorprendentemente sencilla. Mirar dentro, reconocer, responsabilizarnos, reparar lo que podamos, lo que sí está en mis manos. Mirar lo que sí puedo hacer yo con esa situación que me ha sacado de la armonía. Liberar lo que ya no necesito cargar y regresar una vez más al equilibrio. Tal vez por eso el Ho'oponopono sigue resonando después de tantos años, porque detrás de toda su historia existe una necesidad profundamente humana: hacer las paces. ¿Con quién? Con nuestra historia, con quienes amamos, conmigo mismo. Amarme para amar al otro, perdonarme para perdonar al otro. Con aquello que no puedo cambiar y finalmente poder encontrar realmente ese regreso a casa.